Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 10 de junio, previo a la apertura de Wall Street. Y a estas horas nos encontramos esperando el dato del IPC. Falta exactamente una hora para que se publique y podemos ver exactamente cómo el precio ha estado generando máximos decrecientes y no se ha roto. Lo más fundamental es el mínimo de los $29.200. Recuerden que no es el mínimo más importante que tenemos, el mínimo más importante es esta línea blanca en los $28.700. Mientras este mínimo no se pierda, siempre vamos a seguir considerando el escenario más probable que yo les he estado comentando, que es por debajo de esta directriz. Siempre vamos a considerar que vamos a permanecer dentro del rango. Aproximadamente en aquel tiempo se los decía $33.000, $32.500, pero ya actualmente se encuentra en los $31.700 aproximadamente. Una ruptura de esta resistencia al alza con un par de cierres en este gráfico de 4 horas sería bastante positivo. Ahora bien, perder los $28.700 por el dato de la volatilidad pudiera ser bastante negativo. Igualmente esperaría al menos dos cierres para confirmar el movimiento, porque no me fío ni por un momento de creer que no se ha descontado con suficiente anterioridad que pueda salir peor de lo esperado. Lo que más ha estado afectando al mercado no se los he podido comentar porque precisamente me encuentro pasando por una gripe bastante fuerte. También por eso es que estoy realizando este video desde el teléfono. Y es lo que ocurrió el día de ayer con la reunión con Christine Lagarde. El día de ayer, Christine Lagarde, y vamos a ver exactamente cómo se encuentran ahorita nuestros índices de seguimiento, nos dio a entender que la probabilidad más alta era que iba a comenzar las subidas de tipos de interés. Eso ya el mercado lo tenía totalmente descontado y que lo va a comenzar a hacer a partir del próximo mes, en julio. Lo que el mercado no le gustó para nada fueron los comentarios en donde dijo que no quería hacer una subida tan agresiva como la que estaba haciendo la Reserva Federal, aun cuando los datos de la inflación eran exactamente los mismos y que va muy atrasada. Y lo decía específicamente porque creía que había algunos países dentro de la Unión Europea que no podrían sostener el tamaño de su deuda con una subida de tipos de interés. Alarma para España y para Italia, que son los que componen mayoritariamente la deuda más peligrosa de la Unión Europea. Téngalo muy en cuenta porque pudiera tener un desencadenamiento bastante negativo en los próximos meses si la deuda europea se complica. Ahora bien, lo más importante que podemos ver en mi lista de seguimiento es el movimiento que está teniendo el bono a 2 años en los Estados Unidos. Si se dan cuenta, está cayendo. Acuérdense que esta es la rentabilidad, por eso es que aunque se ve en verde, eso es una caída. Y el bono a 10 años. El bono a 10 años, al igual que el de 20 y el de 30 años, sí está subiendo, precisamente temiendo que el dato de la inflación pueda ser negativo. Pero es que cuando se tratan de largas temporalidades, simplemente se sube considerando que puedes venderlo dentro de 10 años, 20 años o 30 años. Mientras que el bono a 2 años, si el dato de la inflación saliera muy malo, simplemente lo que te está intentando traducir es que no puedes holdearlo por un periodo lo suficientemente amplio. Y ese problema del vencimiento es lo que genera que su rentabilidad esté a punto de invertirse con el de 10 años. Bueno, no está a punto, pero efectivamente el peligro más grande que se puede considerar en el corto o mediano plazo sería llegar a ver una inversión entre estos dos bonos, entre las rentabilidades de estos dos bonos. Porque nunca ha fallado que cuando estos dos bonos se invierten, viene una recesión para los Estados Unidos en el corto plazo. Igualmente ya el IPC, perdónenme, el Producto Interno Bruto del trimestre pasado salió negativo y el dato del Producto Interno Bruto de este trimestre, al salir negativo, si saliera, ya estaría confirmándolo sin necesidad de ningún tipo de inversión de curva. Pero es un dato que el mercado le está prestando muchísima atención, ver cómo los bonos a 2 años están cayendo mientras los otros dos sí los están comprando. ¿Los compran por qué? Porque aunque haya un dato de la inflación negativo, los bonos es una garantía segura de rentabilidad, independientemente de su cotización, que igualmente se espera que suba. Pero simplemente se compran bonos porque nadie se fía nada de lo que puedan terminar realizando exitosamente las compañías en un escenario tan inflacionista como en el que nos encontramos actualmente. Y podemos ver, ahora bien,
lo que es el movimiento del SP500 está cayendo un 0,27% referente al cierre del día de ayer. Cierre muy negativo, como les digo, afectada por las declaraciones de Christine Lagarde alertándonos sobre un probable riesgo de deuda en Europa. Y por otro lado podemos ver el índice de volatilidad. Aquí sí nos vamos a detener un minuto. Podemos ver cómo precisamente desde el día de ayer comenzó lo que ha sido este movimiento de ascenso bastante vertical. Podríamos estar diciendo que se había estado conformando una divergencia desde este punto hasta este punto. Si se dan cuenta, el indicador solamente se encontraba subiendo, ¿sí? Mientras que en cambio el precio se encontraba precisamente realizando un movimiento de descenso. Entonces, esta divergencia que se había estado conformando ya se está subsanando y no me gusta el tipo de formación que tiene. ¿Por qué? Porque en esta misma línea de resistencia, esta de acá, podemos ver que fue de soporte, 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 soporte hasta que se perdió. Pero actualmente había hecho de resistencia y ahora esto tiene una figura de doble fondo, lo cual tiene una proyección un poco más alcista que lo debe estar llevando aproximadamente a que el VIX suba hasta el 28.3. De todas maneras, no le tengo mucha fe a un movimiento alcista del VIX porque recuerden que la próxima semana, se los he estado comentando, es aún más clave que el día de hoy con el dato de la inflación. El día de la semana tenemos la reunión con la Reserva Federal, motivo por el cual mucha gente pudiera estar abriendo coberturas, pero es que durante todo el mes de junio, vamos a acercarnos, que ha sido el movimiento de junio, no habíamos visto ningún ascenso. Ya el mercado tiene descontado la reunión de Jerome Powell de junio. Lo que el mercado no puede terminar de descontar es el hecho del vencimiento trimestral del VIX y la cuádruple hora bruja de la próxima semana. En mi video del análisis del sábado de esta semana que terminó, de esta semana que pasó, hablaba específicamente sobre eso, el gran riesgo que representan los movimientos del vencimiento trimestral, mejor conocidos como la cuádruple hora bruja. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta que va a ocurrir la próxima semana. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? ¿A dónde quiero llegar con eso? Muy sencillo, compañeros. Eh, Todas las subidas van a ser aprovechadas para vender VIX porque la gente está muy cargada de VIX desde el trimestre pasado, considerando que podía haber un evento de riesgo de cola durante todo este trimestre. Todo el mundo sabe que este segundo trimestre es bastante negativo, pero hasta ahora el mínimo que se alcanzó en el S&P 500 fueron los 4.800, los 3.800, desde el cual comenzó a subir con fuerza. Por lo que todas las personas que apostaron a la baja probablemente aprovechen los movimientos alcistas del VIX para vender sus posiciones anteriores. Posiciones anteriores, pues vamos a intentar verlo. ¿Dónde sería el trimestre? Comenzaron en marzo a comprar VIX aproximadamente a partir del 15 de marzo aquí. A partir de aquí se comenzó a comprar VIX. Entonces, todos los que compraron en este punto podríamos decir que lo hicieron bien, pero fíjense que luego hubo un movimiento de lateral en la parte superior, cosa que no es muy normal, pero es porque todos tenían muchísimo miedo por todas las noticias que estaban pasando a nivel macroeconómico. Ahora bien, todos estos compradores atrapados van a salir cuanto antes porque solamente les quedan 3 días hábiles de bolsa, es decir, lunes, martes y miércoles, sin contar hoy, para vender el VIX antes que se les venza en pérdida. Entonces, todos estos compradores atrapados que les urge porque les queda 3 días para vender, tienen que salir de sus posiciones alcistas del VIX cuanto antes, por lo que no podríamos considerar que puede desencadenar su movimiento a la baja con fuerzas con el dato de la inflación el día de hoy. Igualmente para eso están los soportes y las resistencias. De perderlos, descartaría esta posibilidad. Pero es a lo que me refiero. Un movimiento muy por encima del 28.3 no lo veo. Porque hay demasiados compradores atrapados intentando vender el VIX que compraron desde hace 3 meses y les queda solo 3 días para poderlo vender. Esta, compañeros, es la clave del día de hoy. Ver que se respete esta directriz blanca y que coincide con la media de 100 periodos y el borde superior de la nube del Ishimoku. Todo ese conjunto de resistencias debe funcionar perfectamente el día de hoy para prevenir una subida del VIX y una caída del S&P 500 y por su correlación con las criptomonedas que caiga Bitcoin. Ahora bien, yéndonos a lo que es el S&P 500, perdón,
el dólar index, podemos ver que está en un movimiento alcista bastante sólido. Y es que, claro, si Christine Lagarde nos hace el favor de avisarnos que viene un riesgo de deuda en Europa, lo que cae es el euro y sube es el dólar. Recuerde que en la ponderación del dólar index, el euro pesa más de un 30%. Entonces, toda caída que sea inherente al euro automáticamente va a favorecer el dólar en al menos casi un 30% de lo que es la correspondencia del índice del dólar index. Entonces es perfecto y le ha caído de maravilla y a nosotros pues como una patada en el hígado, sinceramente, porque evidentemente en la medida en la que siga subiendo el dólar index se puede ver caídas en lo que es el precio de las criptomonedas. Del mismo modo como las subidas del VIX afectan negativamente el precio de las criptos, pues también el dólar index lo está haciendo. Y el mercado está descontando con mucho riesgo y con mucho miedo que pueda seguir subiendo. A nivel técnico podemos ver incluso que ya tenemos una estrategia alcista a nivel del Ichimoku. ¿Por qué? Porque ya tenemos absolutamente el precio por encima de todas las medias móviles y de la nube del Ichimoku. Ya tenemos dos cierres por encima, es más, realmente tenemos cinco. Nada, no tengo absolutamente a nivel de indicadores en el esquísimo momento, no tengo ninguna pista de agotamiento del movimiento alcista, por lo que podría comenzar a pensar que el dólar index como poco puede ir a retestear los máximos aproximadamente, ya sea de detenerse en los 104, del punto 104 o incluso el punto máximo anterior que fue el 104.8. No tengo absolutamente ninguna pista de que se pueda devolver. Ahora bien, y ya para finalizar, no me ha gustado tampoco. Bueno, no, realmente esto sí es algo bastante positivo. Todo depende de con qué perspectiva se vea. Y es el movimiento que ha estado teniendo las posiciones a la baja de Bitcoin. Es decir, qué tan cubiertas están las personas frente al escenario en donde Bitcoin pueda caer. Fíjense, quiero que midamos. Desde que comenzó junio, todos están muy asustados de que Bitcoin pueda caer demasiado porque el dato de la inflación esté muy por encima de lo esperado. Las posiciones a la baja se han aumentado en un 40%. De todas maneras, esto es algo que puede ser bastante volátil. Fíjense, en una sola vela de 4 horas, aquí cayó justamente a finales de mayo un 32%, pero es porque fue justamente un cierre de posiciones muy fuerte. Ahora, estos movimientos que han sido totalmente ascendentes y tan pequeños implica que muchas manos, no una sola muy grande como es en este caso, que una sola cerró y logró mover este indicador tanto, sino muchísimas manos están cubiertas. Es decir, aquí todo el mundo está absolutamente convencido de que Bitcoin o puede caer o debe caer. Y ese convencimiento puede llevar a un movimiento alcista para las criptomonedas, al menos, según yo, hasta retestear el borde superior de la resistencia, obligando a un cierre de cortos, y eso pues generaría un efecto bola de nieve que podría ser bastante positivo. Es decir, un movimiento por encima de los $31.500 podría generar un descenso muy fuerte en lo que son las posiciones a la baja. Y aún más fuerte sería si lográramos montarnos por encima de los $32.000 encima de esta resistencia. Automáticamente ese cierre de cortos generaría un efecto bola de nieve que llevaría el precio de Bitcoin, lo más probable es que a subir aún más, lo cual sería bastante positivo. Ahora bien, también positivo es el hecho de que al haberse incrementado solamente en junio un 40% las posiciones a la baja, todo el mundo está cubierto. O sea que en la medida en la que el precio comience a caer, van a haber cierres de cortos que van a generar, es como una posición de compra, por lo que automáticamente sostendrían el precio de no caer por debajo de los $28.700. Punto clave en donde podríamos comenzar a pensar que el precio de Bitcoin puede volver a subir, o que de perderlo sería esperar algún tipo de confirmación para que el movimiento sea bastante vertical a la baja. De todas maneras, como les estoy comentando, no es tan relevante el dato de la inflación el día de hoy, a menos de que saliera muy fuera de lo esperado y muy negativo. Amén. Eso sí, vendría siendo el catalizador para tener una ruptura ya sea al alza o a la baja. Pero el escenario que yo estoy pensando es que no va a ocurrir y que el movimiento más clave es el vencimiento de la cuádruple hora bruja entre el vencimiento del VIX de la semana que viene, el día miércoles, que coincide con la reunión de la Reserva Federal para la subida de tipos de interés, que ya está archi descontada,
o el viernes 17 con el vencimiento trimestral también de las acciones del SP500. Es ahí es donde está la clave, entre el miércoles y el viernes de la semana que viene, y no con el dato de hoy que ya todo el mundo lo tiene descontado, con posiciones a la baja que fácilmente van a hacernos de soporte cuando esté cayendo porque la cerrarán con beneficio, o un efecto bola de nieve, y más bien podríamos esperar un movimiento alcista. ¿Sí? Un evento de cola derecha bastante positivo que nos pudiera estar llevando aproximadamente entre los $32.000, porque justamente el primer cierre de corto se daría aquí en los 31.700, entre los $32.000 y $32.500 sería el movimiento más probable que podríamos tener de cierre de cortos si, como les digo, el dato de la inflación no saliera muy por encima de lo esperado. Entonces, compañeros, no es muy usual que yo esté realizando videos por el teléfono. De todas maneras, si te ha gustado y te parece bien, creo que puedo comenzar a realizar algún tipo de actualizaciones por este medio, de manera de que sea mucho más sencillo y poder realizar videos con más frecuencia. Coméntamelo, porque si realmente les funciona a ustedes tanto como me funciona a mí, probablemente pueda comenzar a hacerlo, algunos desde el computador y unas cortas actualizaciones por el teléfono. Bueno, voy a seguir reposando para mejorarme, compañeros. Que estén muy bien. Hasta luego.